Y para obtener algunas reacciones ya, voy a dar paso a mi siguiente entrevista. Está con nosotros la ex ministra de Estado, Ania Pérez de Cuéllar. Bienvenida. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Qué comentarios de este primer discurso de Keiko Fujimori? Bueno, ante todo celebro que ha sido un mensaje escueto o corto. Sí. Y obviamente en un primer discurso no va a entrar a todo el detalle. Y de hecho lo ha dicho que va a ir anunciando medidas en el transcurso de los días. Ha sido un mensaje corto, yo creo que con el principal objetivo de generar confianza y esperanza. Decías hace un minuto que efectivamente no ha entrado en los detalles y me parece correcto, porque recién, por más que ya ha habido una comisión de transferencia, recién van a poder realmente analizar cómo está la situación. Entonces, yo creo que ha sido un mensaje correcto. Cómo lo ha dividido en diferentes políticas, si recuerdo bien han sido como 3 o 4 con varios objetivos. Entonces yo creía que ha cumplido con lo que se estila en un primer discurso. Hay algo que me pareció ausente, que fue el tema de la descentralización. Si bien habló del tema de la coordinación con los gobiernos regionales y locales, no hizo mucho énfasis en el tema de descentralización, que de hecho es uno de los grandes desafíos que tenemos en el Perú, si pensamos de cara a los servicios que no llegan a la gente, ¿no? Pero yo creo que hay que darle la chance de que en los siguientes días, una vez juramentado su gabinete, cada ministro pueda ir profundizando. Pero me ha pasado algo, no sé si tú lo percibes así, que me cuesta decir la línea política que va a seguir, porque si bien ha hablado, por ejemplo, de reducción de gastos donde sea posible, sin mayor detalle, vamos a reducir gastos donde sea posible, en otras cosas anuncia un aumento de gasto. Entonces no parece muy liberal, muy de derechas en ese sentido. Pero yo creo que el fujimorismo desde hace ya varios años no tiene una política liberal per se. Es más bien, creería yo, en varios aspectos, más bien un centro derecha en algunos aspectos, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende lo que ha esbozado como líneas de trabajo. Ha hablado del aumento del servicio, del sueldo mínimo, claro. Ha hablado del aumento de pensión 65. Y yo creo que lo que busca en esos aspectos es de alguna manera compensar la vulnerabilidad de poblaciones que hoy ni siquiera acceden a un servicio de calidad, ¿no? O sea, mientras que llega la infraestructura que se necesita, mientras que se resuelven brindar servicios adecuados, obviamente se necesita también mejorar la capacidad adquisitiva de la población, ¿no? Entonces yo creo que va en esa línea, pero te soy sincera, yo no, desde hace mucho tiempo, yo no siento que el fujimorismo sea que tenga una propuesta muy liberal. Yo más bien creería que es centro y centro derecha en algunos aspectos. A mí me sorprendió lo de los 1.300 soles, ¿sí? Porque Elmer Cuba había tratado de evitar eso y yo creo que él hubiera querido tecnificar de otra manera. Me parece un anuncio un poquito populista, el anuncio de los 1.300 soles, si te estoy siendo sincero. Yo me imagino y espero que esto está refrendado con números, ¿no? Y esto ya han hecho sus corridas financieras para saber que esto es viable. Ahora, no ha dicho cuándo, ha dicho que es un objetivo. Entonces, habrá que ver si es que esto se da, cuándo se daría y bajo qué mecanismo. Sí, claro, ¿no? Y ha anunciado a la par un crédito por única vez para que los microempresarios puedan asumirlo. Ahora, yo creo que eso va a depender también, bueno, ha hecho esta promesa, la tendrá que cumplir. Lo que quiero decir es que no ha dicho cuándo, no ha dicho en el primer año, ¿no? Entonces deja margen para que eso se pueda hacer eventualmente de manera gradual. Sí. No creería que vamos a aumentar en un tirón, ¿no? Y eso va a depender de cómo están las finanzas actuales, ¿no? Entrando en temas de infraestructura, que me interesa mucho tu opinión,
Uno de los grandes temas que tiene que resolver, que está en nada, en términos concretos, es la nueva carretera central. Una obra de 30.000 millones de soles. ¿Tú crees que se tiene que quedar con el esquema de gobierno a gobierno o se tiene que variar? Yo creo que se tiene que variar definitivamente. No solo la carretera central, sino todas las megaobras, llevarlas por el esquema de gobierno a gobierno, me parece que es una solución irresponsable, porque implica endeudamiento público y simplemente no existen esas arcas, ¿no? Entonces, en términos generales en infraestructura, yo creo que tenemos que empezar a salir de la caja. ¿No? Antes era inversión pública dura, luego nos hemos ido a diferentes mecanismos como el G2G famoso. Yo no soy muy partícipe del G2G. Es el que se está usando. El que se está usando en muchas, en muchas de las obras por ejemplo, de riego o de trasvase, se ha usado todo vía G2G. Y eso muchas veces encarece, o en la mayoría de las veces encarece el proyecto. Entonces, ahí ha jugado una trampa. Nos hemos ido al G2G para evitar la ley de contrataciones. Y eso no es lo correcto. Deberíamos tener una buena ley de contrataciones. Ahora, regresando al tema de la carretera central, a mí me parece una obra fundamental, que está, como tú dices, en una suerte de limbo, porque no tiene el financiamiento. Ya hay un compromiso con el gobierno francés que estuvo en riesgo hace unos meses atrás. Y en términos generales, yo creo que hay que pensar en formas de financiamiento diferente. Una que no te va a gustar, pero creo que es válida, hay que pensarla, es aumentar el endeudamiento, pero un endeudamiento razonable. Es decir, las economías no quiebran por endeudamiento, quiebran por un mal endeudamiento, porque no se asigna correctamente ese endeudamiento. Luego se puede también hablar de fideicomisos, se puede hablar de bonos soberanos, que es una especie de deuda. Entonces yo creo que no hay que ir por un solo camino. Creo que hay que buscar diferentes formas de endeudamiento. Las APPs, la APP también es un mecanismo, pero hay que ir trabajando diversos mecanismos, no solamente quedarse con uno solo. Y no todos los proyectos son APPables, no todos los proyectos se pueden hacer vía OXI. Entonces, u otros mecanismos. Entonces, yo creo que hay que hacer una planificación muy, muy minuciosa de cuáles son esas megaobras habilitantes o obras productivas y las obras sociales, y armar un paquete y hacer, digamos, combos de financiamiento. No creo que tiene que ser un solo mecanismo. Pero el que se está voceando es APP para la nueva carretera esencial. Ese es el que se ha voceado, pero bueno, hay que ver también cuál es el nivel de subsidio que va a requerir eso por parte del Estado. ¿Qué opinas de lo que anuncia de las... bueno, en realidad no debería ser nada nuevo, pero lo sigue siendo, ¿no? La línea 2 del metro. Bueno, me parece que es saludable, ¿no? O sea, tenemos que concluir con eso. Y luego habla de la 3, 4, 5 y 6. Me parece bien, es lo que amerita una ciudad del tamaño de Lima y con la población que tiene Lima. Y luego habló del metro, ¿no? Del metro para Trujillo, Arequipa y Piura. En el caso de Piura me parece saludable, pero ojo, tenemos que primero resolver el tema de drenaje pluvial. O sea, eso viene desde la época de la RCC. Y para no hacer doble gasto, habría que hacer toda una planificación muy, muy fina de la intervención que hay que hacer en Piura, ¿no? Es una región que conozco bastante porque estuve encargada de ella en la época del fenómeno del Niño, bueno, en toda la gestión, pero en particular en el momento del fenómeno del Niño, sí, en Piura. Okay. Bueno, ahora se le viene algo serio. Sí. De hecho, es bien serio porque además ya no solamente es un niño costero, sino es un niño global, entonces va a venir con mucha más intensidad. Y de hecho, y eso también va en la línea de lo que te decía de las arcas, hay que ver cuál va a ser el impacto del fenómeno del Niño en términos de PBI, ¿no? Tenemos niños que han afectado... si recuerdo bien, el del 82-83 creo que impactó en 10 puntos porcentuales del PBI. Esperemos que no sea así, pero si es así, obviamente
va a haber que tener un replanteamiento de lo que está, de lo que va a promover el Estado, ¿no? Esta idea del abandono del Estado parece ser central en su discurso. De hecho, abre con eso. ¿Tú cómo lo has vivido ahora que has estado en cargos? Coincido plenamente con ella. O sea, realmente hay un abandono por parte del Estado en sus diferentes niveles y en diferentes aspectos. Yo te hablo del que más conozco, que es agua y saneamiento. O sea, no es posible que en el ámbito rural solo el 3% de la población consuma agua clorada. Solo 3%. O sea, significa que el 97% no toma agua de calidad en ámbitos rurales. No te hablo del saneamiento porque también es inmoral, como ella ha dicho, pero eso no solamente se debe al gobierno central, sino también se debe al tema de descentralización con el que yo toqué el tema, ¿no? Es decir, muchas de las competencias y del presupuesto hoy está descentralizado y es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales asumir ese servicio. Entonces, no solamente se trata de coordinar con ellos, sino se trata de ver cómo profesionalizamos a los equipos de los diferentes niveles de gobierno para que ejecuten el presupuesto que tienen, sí, porque la mayoría lo devuelve. Y lo poco que ejecutan, muchas veces lo ejecutan mal. Entonces, hay todo un tema, creo yo, que hay que mirar con lupa, que es la descentralización. Yo creo que hay que prestarle más atención a ese tema. En vivienda no han mencionado mucho, no ha entrado en mayor detalle en ninguna cartera, pero en vivienda yo pensé que iba a decir algo un poquito más específico. Solo el detalle que ha dado son las carreteras, que ha mencionado inclusive los nombres de las carreteras. En agua habló de que iban a hacer obras de agua potable y saneamiento. En vivienda no ha tocado el tema. La brecha obviamente es menor que en el caso de agua, pero eso no significa que no duela y que no sea grave, ¿no? Estamos hablando de casi de 3 millones de viviendas, más o menos. Pero ahí hay otro tema que me parece que es fundamental y justamente de cara al fenómeno del niño y la vulnerabilidad que tiene el Perú. Es decir, gran parte de las viviendas que tenemos, sobre todo en el ámbito periurbano del Perú, son viviendas de autoconstrucción, ¿ya? Y esas viviendas están en zonas de riesgo no mitigable. Ante un sismo, todas esas casas se van a venir abajo. Entonces, la crisis no solamente, lamentablemente, no solo va a ser perder la casa, se van a perder cientos de miles de vidas, con todo el riesgo sanitario que eso implica. Entonces, sí tiene que haber una política de acondicionamiento territorial y de política de vivienda segura. No solamente se trata de repartir bonos, hay que ver, o sea, el Estado y el Ministerio de Vivienda en particular tiene que conseguir suelo seguro para poder desarrollar los proyectos inmobiliarios en suelo seguro. Entonces, nosotros cuando estuvimos en el ministerio promovimos algunas políticas en ese sentido, lamentablemente no se continuaron, pero creo que el desafío del próximo ministro va a ser justamente eso, ¿no? O por ejemplo, que no sea los municipios no acondicionen o no den licencia para que se asiente familias en zonas donde no hay agua. Eso sucede todos los días, ¿no? Entonces, o declarar intangibles ciertas zonas. Y eso es una coordinación que hay que hacer con los municipios. ¿Qué se podría hacer en vivienda para mejorar? O sea, una porción del déficit la va a cubrir el privado, pero tú como política de Estado ¿serías partidaria de hacer, por ejemplo, lo que hace Singapur, otorgar un bono, una subvención importante? Yo creo que sí, dependiendo a qué segmento socioeconómico. Hay un problema en nuestro país, que nosotros subsidiamos inclusive al que no necesita subsidio, ¿ya? Tú y yo consumimos agua potable subsidiada, ¿no? Y así sucede en varios aspectos. Entonces, hay que tomar una decisión de promover una política de cierre de brechas de vivienda. Y eso implica reformar Fondo Mi Vivienda. Fondo Mi Vivienda ya llegó a un nivel de maduración que necesita reformarse. O sea, tú no puedes basar solamente la construcción de viviendas
con plata pública. Porque hoy eso es lo que sucede. El Ministerio de Economía le transfiere un monto de dinero a Fondo Mi Vivienda que luego lo administra y lo distribuye. Hay que encontrar otros mecanismos para promover vivienda social. Igual podríamos hablar de un fideicomiso, ¿no? Tenemos que salir de la caja, o sea, en términos generales. Hubo inclusive, cuando yo estaba de ministra, algunas voces disonantes que decían que teníamos que regresar al esquema de la época de los gobiernos militares en que el Estado era el que construía las casas. Dios nos libre de eso, no tenemos que regresar a ese esquema. Yo creo que el mecanismo, esta alianza público-privada funciona bien, pero hay que buscar otros mecanismos. Un mecanismo que nosotros instalamos era utilizar el canon de ciertas regiones para subsidiar o digamos para crear bonos. Entonces en Arequipa se hizo un piloto, los demás ya no quisieron, pero en vez de que tengamos el canon guardado en cuentas, se pueden utilizar para financiar bonos regionales o locales, ¿no? ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es el déficit que hay que cubrir? En vivienda estamos hablando de más o menos 3 millones de viviendas, entre calidad y cantidad, porque son dos de déficit diferentes. Tienes cantidad, que es el número de viviendas que faltan para que la gente viva de manera decente, y luego tenemos la calidad, que son las famosas viviendas seguras, y de alguna manera reducir la autoconstrucción o apoyar al mejoramiento de la construcción. Se puede generar inclusive un bono, que es algo que nosotros planteamos en el MEF en su momento, un bono que ayude a las familias que autoconstruyen a hacer mejoras de infraestructura en sus viviendas. Entonces, la autoconstrucción no la vamos a parar, va a seguir sucediendo porque es un fenómeno muy característico nuestro, pero sí hay formas de ir asegurando que la calidad de la vivienda sea la correcta. Entonces, no solamente es en términos de las columnas, las vigas, pero también, como te decía, dónde te instalas a vivir. Hoy tenemos el desafío en Lima, por ejemplo, las viviendas que están más arriba en los cerros o las montañas que tenemos alrededor, son las más inestables, son las más precarias, donde más caro cuesta llevar el agua. Sí. Entonces hay una contradicción que tenemos que resolver. Nosotros proponemos, o yo propondría, todas esas viviendas, bajarlas a un nivel donde haya servicio. Tenemos Ancón. Ancón es un distrito inmenso. Se planteó en su momento y dejamos una línea de trabajo para que ahí crezca una especie de ciudad satélite. Una especie no, sería la ciudad satélite de Lima, donde, como es prácticamente plano, se puedan construir edificios de vivienda social. Y sacas a todas esas familias que están en zonas de riesgo no mitigable y las llevas a donde hay factibilidad de agua, donde tú puedes construir viviendas antisísmicas. Entonces, sí existen mecanismos, pero tiene que haber una política no solo de financiamiento, sino de planificación. Y hay mucho suelo público ahí. Hay terrenos que tienen... en Ancón sí. En Ancón tienes tienes un terreno de vivienda, tienes un terreno del Ministerio de Ambiente que supuestamente iba a ser un parque. No va a ser un parque. En todo caso, cedan parte del terreno o estas hectáreas. Hay un terreno del Ministerio de Transportes. Entonces, si se ponen de acuerdo, allí se puede hacer una ciudad satélite sin ningún problema, como se ha hecho en otras partes. O la política de Singapur o inclusive de China u otras, pero tiene que haber decisión política. O sea, no, y yo creo que ese es parte del gran desafío del gobierno de Keiko, es el asumir los desafíos, asumir las propuestas de reforma que no necesariamente son o generan generan oposición, digamos, a entrar en piloto automático. O sea, ella tiene que evitar entrar en el piloto automático y hacer 2 o 3 cosas. Y yo creo que eso no lo va a hacer. No lo debería hacer. Sí, y no. Esperemos que no, porque si no, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Del gabinete que has visto ahora,
¿Tienes alguna opinión de los nombres? ¿Quién estoy buscando? No sé quién va a ser el ministro de Vivienda. Han estado circulando varios chats, pero en ninguno hablaban del ministro de Vivienda. Mauricio Fernando Arnillas. Es el último que ha estado sonando. No lo ubico. Lo único que sé es que es de Arequipa. Pero bueno, mejor es, como dice, ver para creer, ¿no? Sí. O sea, hay que ver finalmente quién asume y cuál es su política en las primeras semanas. Y ahí la vemos desplazando, se está regresando, ya yendo a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori. Pero ¿qué despierta en ti el hecho de tener a la primera mujer presidente, lo que pueda hacer este gobierno? ¿Estás en una posición optimista, expectante, ilusionada, neutra? Yo diría que en términos generales soy una persona optimista. Siempre es un orgullo para una mujer que haya por primera vez una mujer presidenta electa. Yo estoy expectante, pero con optimismo. O sea, sinceramente yo quiero que le vaya bien a Keiko, porque si le va bien a Keiko, le va bien al Perú. Entonces, siempre habrá motivos de crítica, o no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, pero en términos generales yo creo que se trata de sumar. O sea, todos los que hemos pasado por el sector público sabemos lo difícil que es gestionar, y no me parece que sea momento de criticar por criticar. O sea, la crítica constructiva siempre es saludable. Y ella ha hablado de sencillez, ha hablado de humildad para escuchar, y eso es bueno. El tema es que uno luego después lo tiene que cumplir, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy expectante. Quisiera ver finalmente cuál es su gabinete, porque su primer gabinete de alguna manera muestra su talán. Ahora, no necesariamente este gabinete va a durar muchísimo, siempre hay reajustes, pero creo que eso de alguna manera va a mostrar hacia dónde quieren ir. Sí. Ahora, es muy difícil que una exministra hable de otros ministros, o sea, no me parece correcto, ¿no? Así que ahí me reservo la opinión, al menos que sea groseramente escandaloso, pero sí creo que debemos sumar, cada uno desde su ámbito, desde su experiencia, y ellos escuchar. Y aparte no sabemos lo que va a pasar en diputados tampoco. No sabemos qué es lo que va a pasar. Nos encanta de repente el gabinete, y después en diputados se toman otro tipo de posturas. Sí, bueno, sí. ¿No? Ahora, es parte del juego político, ¿no? Sí. O sea, no... Y no me parece mal que haya esta alternancia, porque la hubiesen criticado muchísimo si el fujimorismo hubiese presidido ambas cámaras. O sea, hubiese despertado muchas alertas. Eso sí, al premier, que hasta donde tengo entendido va a ser el señor Galarreta, va a tener que tener mucha ñeca para poder negociar, porque no hay mayoría, ¿no? Entonces ahí va a requerir de mucha negociación política, no solo de él, sino también de sus ministros, ¿no? Claro que sí. Estoy de acuerdo que es momento de sumar, y todos esperamos que le vaya bien, definitivamente. Es que si le va bien a ella, nos va bien a nosotros, independientemente de posiciones ideológicas, ¿no? Uno puede estar ideológicamente a favor o en contra, pero o muy a favor o muy en contra, pero creo que se trata de sumar. Sinceramente, lo digo sinceramente, yo he sido crítica del fujimorismo durante mucho tiempo por algunas, a mi juicio, excesos, pero creo que todos merecemos una oportunidad, y yo creo que, lo digo genuinamente, ella la merece, y lo merece el Perú. Y esperemos que dure 5 años y no entremos otra vez a esta locura de presidentes que se cuentan por días, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación, y feliz 28, y que vive el Perú. Siempre. Gracias. 2:35.